Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el hacer como el querer, por su buena voluntad. Entonces, la palabra de Dios nos está exhortando, ahorita la hermana Marta también leía en 1 Timoteo, la importancia de ocuparnos en nuestra salvación. La hermana Judith reforzó sobre la ocupación de primero ocuparnos en nuestra salvación, porque es muy importante. Lo más importante que nosotros debemos de conservar y ocupar y hacerlo de una buena manera es en nuestra salvación, es bastante importante. La Biblia también nos habla acerca de una mujer que Dios usó grandemente, y yo creo que pues lo hemos compartido mucho, pero voy a leer algunos textos. En Proverbios capítulo 31, vamos a leer el verso 10, dice así de la siguiente manera: mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede el de las piedras preciosas. El verso 13 dice: sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. Verso 19: sabe cómo manejar el uso, no le es ajeno manejar la rueca. 21 dice: cuando nieva no teme por su familia, puesto que su familia la viste de ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad, es parte del consejo local de ancianos. El verso 24 dice: las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Son unos ejemplos que aquí la palabra, pues un ejemplo que la palabra de Dios nos está dando. El propósito de Dios es que disfrutemos de una prosperidad integral, ¿sí? Pero es necesario estar ocupados para que nosotros podamos tener en nuestra vida una manera pues grata, que no sea monótona, que no sea aburrida, que todos los días podamos desarrollar esas habilidades que el Señor nos ha regalado, porque Dios a todos nos ha dado, a todos, absolutamente a todos nos ha dado una habilidad, nos ha dado una destreza, la cual nosotros debemos ejecutarla y hacerlo para beneficio primeramente de la obra del Señor y para el beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas personas que viven bajo la opresión del enemigo, que no saben hacer nada, que no pueden hacer nada, tienen una mentalidad de derrotados, de pobreza, y siempre están en un círculo vicioso de la queja, que no tienen nada que hacer. Pero yo quiero decirle en esta noche, en nombre del Señor, aprovechemos todo lo que el Señor nos ha dado, todos los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición, para que podamos ser proveedores, para que nosotros no solamente lo económico, sino que seamos proveedores para el reino de los cielos, que podamos sembrar y cosechar, que si sembramos en justicia vamos a recibir, vamos a cosechar en justicia también, y nuestra esperanza es vernos algún día con el Señor. Entonces por eso tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de una manera muy apremiante. También en la parte económica, con las habilidades que tenemos, desarrollarlas al máximo y poner todo en las manos del Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos dé inteligencia. He escuchado y he estado orando por muchos hermanos que me han dicho que les ayude a orar porque tienen un proyecto de emprendimiento. Gracias a Dios por eso. En este momento nos tocó reinventarnos, hacer muchas cosas que de pronto nosotros no pensábamos que teníamos esas cualidades para hacerlo. Pero gracias a Dios por esas mentes que el Señor las inquieta, que el Señor les quita el sueño, las desvela, pero los pone a producir y a trabajar y llevar a cabo esas ideas. Eso es bastante importante. Ahorita les estaba hablando de la mujer de Proverbios, ¿sí? La mujer virtuosa. Nosotros pensamos que en el siglo XX fue que se dio la liberación femenina, que la mujer empezó a trabajar y a desarrollarse y a ser autosostenible. Pero la Biblia nos habla de una mujer hace miles de años, que Dios ya había anticipado lo de la liberación femenina, por decirlo así, que lo que acabamos de leer, ese relato bíblico, nos muestra cómo esa mujer era una mujer ama de casa, tenía su familia, tenía sus quehaceres,
pero hacía una cosa sin dejar de hacer la otra. Era una mujer productiva, era una mujer que era bendición no solo para su familia, sino para los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo, tanto hombres como mujeres, seamos esas personas que seamos de bendición y que todo lo que hagamos, lo hagamos con un propósito, lo hagamos de una buena manera para que cada día nuestro desempeño sea mejor y podamos descubrir todos esos potenciales que usted y yo tenemos. Entonces, nuestra vida como hijos de Dios tiene que ir en un proceso continuo, en un desarrollo continuo. Nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que nos da el Señor, los recursos que tenemos a la mano, aprovecharlos de la mejor manera para que podamos hacer cosas muy productivas. Bueno, quiero compartir con ustedes algo. Les voy a entrar al interior de mi día a día. Quiero compartir con ustedes, cuando empezó la pandemia, pues, como ustedes saben, somos personas demasiado ocupadas. Hemos dicho, pues si ustedes también saben, que pues tratamos al máximo de estar ocupados en las cosas de Dios. Entonces todos los días salíamos desde muy temprano, llegábamos muy tarde en la noche, todo el tiempo trabajando. Entonces cuando llegó el encerramiento, el estar aislados, el estar en nuestras casas, todo el principio yo decía, no, yo aquí sin hacer nada, yo no puedo, yo me voy a enloquecer, no puedo quedarme maniatada, yo tengo que hacer algo. Entonces, le doy gracias al Señor, porque el Señor me ha dado la habilidad, me ha permitido desarrollar destrezas que de pronto ya estaban, pero no las conocía y no las había desarrollado a plenitud. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas cositas que he hecho, y que quiero decirles que sí se pueden hacer cosas, porque muchas veces nosotros no pensamos que el tiempo no nos alcanza, pero por eso al inicio les decía de que hay un orden, que tenemos que programar nuestro día a día, hacer un buen uso del tiempo, para que podamos trabajar de una manera ordenada, sea productiva y que se vean los resultados. Entonces quiero compartir con ustedes algunas cositas. Bueno, algunas que vieron en la iglesia tejiendo, ya voy adelante con mi tendido, ya lo estoy casi ya pues para armarlo. Ese era un proyecto que tenía y no lo había podido ejercitar bien por el tiempo, por las ocupaciones. Entonces estoy haciendo mi tendido. Cuando lo termine le tomo una foto y se los mando para que vean cómo quedó. Estoy bordando esto es un cojín, muchos de pronto me vieron cosiéndolo, ya lo terminé. También hice este otro cojín, no sé si lo alcanzan a ver bien. Este otro, bueno, las hermanas después les enseñaré a que trabajen con sus manos, me encantan las manualidades. También mi tapabocas, lo bordé, no lo hice, pero sí lo bordé. Entonces, ocupo los espacios que más pueda en hacer cosas que sean productivas y que al mismo tiempo me tengan mi mente ocupada. Lo más importante, sin dejar a un lado, es, mi hija el domingo les compartió que nosotros hemos estado haciendo, a las noches, estamos reuniéndonos a leer un libro y en esta ocasión estamos leyendo Una vida con propósito. Bueno, esto es hermoso, eso es algo que se lo recomiendo. Entonces, nos hemos ocupado no solamente en las habilidades manuales, sino que también nos hemos ejercitado en leer la palabra de Dios, en investigar, en trabajar. También estoy leyendo este libro que es súper recomendado, El desafío del amor para los padres. Se lo recomiendo, no importa que sus hijos ya estén grandes, pero es un tesoro, uno que lo pudiera leer. Y por ende, y como primer manual de vida, la palabra de Dios, que es para mí, o sea, es mi todo, gracias al Señor. Entonces quería compartir esto y hacer un paréntesis de decirles que aunque tengamos muchas ocupaciones y sabemos distribuir el tiempo, vamos a ser brillantes en todo. En las artes culinarias, con todo esto, he perfeccionado porque ya he tenido más tiempo para hacer las cosas, he aprendido cosas nuevas, he innovado en otras cosas. Entonces yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Hay que saber aprovechar el tiempo, porque dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto es una realidad. Entonces,
aprendiendo a trabajar con sus manos. Esa es la idea, esa es la invitación. Podamos trabajar con nuestras manos lo que el Señor nos ha dado, las habilidades que Él ha puesto en nosotros. Entonces, la belleza de la ocupación debe ser un placer, porque no solamente lo hacemos con diligencia, sino que también lo hacemos con buena voluntad. También lo hacemos con amor, porque amamos a nuestra familia, porque amamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a los hijos, al esposo. No lo hacemos por obligación, sino que es algo que de verdad lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque nos gusta hacerlo. Y tenemos muchos deberes y responsabilidades que Dios nos ha dado y nos ha colocado en nuestras manos muchos talentos y que los debemos de usar para salir adelante. Quiero referir una historia de la palabra de Dios que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 8, y dice de la siguiente manera: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda le dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten unas vasijas, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este dijo: ahora ve y vende el aceite, págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan con lo que les quede. Entonces el profeta le hace una pregunta a la mujer. La pregunta del profeta fue una pregunta muy sencilla y de pronto la mujer no esperaba que le preguntara eso. Él le pregunta: declárame qué tienes en tu casa. Yo en esta noche le pregunto: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes a tu disposición para hacer? Entonces, aunque esta viuda desconoció, y de pronto muchos de nosotros desconozcamos qué tenemos o qué habilidades poseemos, déjeme decirle que todo lo que Dios nos ha dado tiene importancia, tiene valor. A veces nosotros no reconocemos todas las riquezas que el Señor ha puesto a nuestra disposición, todos los talentos que el Señor nos ha dado. Y por eso tenemos que tener fe y confianza en el Señor, porque el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Está en Romanos capítulo 4, verso 17. Entonces, por el poder de Dios, todas las cosas existen. Él creó el universo por el poder de su palabra. Puede crear en ti y para ti muchas cualidades y muchas cosas. Lo importante es que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Y si usted tiene un proyecto en su mente, póngalo en las manos de Dios para que el Señor lo ayude a que se realice y se ejecute. También nos narra la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso del 14 al 18, dice que el reino de los cielos es como un hombre al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000, a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se marchó. El que había recibido 5,000 ganó también otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Entonces, ese pasaje nos está enseñando que el Señor le entregó a personas diferentes habilidades y talentos. Algunos de pronto tengan más habilidades que otros, ¿sí? Porque
algunos se desarrollan en unas cosas más que en otros, las demás personas. Pero eso no quiere decir que seamos unos menos y que otros seamos más. No, todos Dios nos ha dado talento. Lo importante es que el talento que el Señor le ha dado a usted no lo entierre, sino que ese talento usted lo ejecute, usted lo ponga en las manos de Dios y usted le diga al Señor, bueno Señor, aquí tengo esto, ¿qué debo de hacer? Y ser proactivos, hacer cosas que de verdad enriquezcan nuestra vida, no dedicarnos a perder el tiempo, porque de verdad que el tiempo es un recurso agotable, el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Y si usted no le hace si usted no hace una buena distribución del tiempo, se va a quedar con los ayes. Ay, si hubiera, ay, si yo hubiera aprovechado. El día de ayer ya pasó. Ya no podemos llorar sobre el tiempo perdido, ya no podemos echarnos a lamentar. Lo que tenemos que hacer es tener un buen uso de todas las cosas, entonces aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, de buscar la presencia de Dios, de estar ocupados, de nuestra vida, programemos todos los días una agenda y que tengamos de verdad esa satisfacción de haber cumplido, que cuando llegue la noche nosotros podamos hacer un recuento del día y decirle gracias Señor por lo que me permitiste hacer, gracias Señor por la oportunidad que me diste de trabajar, de hacer una cosa, de hacer la otra. De verdad que mire, todos estos proyectos que yo he hecho, para mí son de satisfacción. Yo ver de pronto en el mueble de la sala mis cojincitos puestos, yo le doy gracias a Dios porque fue el trabajo de mis manos, que la casa se ve organizada, se ve bonita. Entonces vea que son cosas muy sencillas, porque si nosotros las sabemos aprovechar, van a hermosear no solamente la casa, sino que también nos van a llegar a nosotros de satisfacción por haber hecho cosas que tuvimos en nuestra capacidad de hacer. Entonces, los dos primeros siervos, al que se le dio 5,000 talentos, al que se le dio 2,000, ellos lo multiplicaron, ellos lo produjeron, ellos lo pusieron a trabajar. Pero al que se le dio 1, él lo escondió, lo enterró. Entonces, cuando vino el Señor, cada uno le dio lo que había producido y cuando llegó al último, le dijo, entonces, ¿qué has hecho? Entonces él dijo, no, es que yo lo escondí porque yo conozco quién eres tú, que eres un hombre que le gusta ir donde no hay, por decirlo así. Entonces, el Señor le quitó ese talento a él y se lo dio a los que tenían más. Entonces, hermanos, no perdamos las bendiciones que el Señor nos ha dado, no perdamos los talentos que el Señor nos ha depositado. Si usted se pone a pensar, Dios le ha dado y lo ha dotado de muchas cosas. Y yo en la iglesia he visto hermanos que tienen arte muy bonito, que saben hacer cosas muy bonitas. Póngale todo el empeño, haga todo el amor, con todo el amor, como para el Señor, haga las cosas diligentemente, esfuércese en cada día en ser mejor, ¿amén? Porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Para terminar, voy a dar 5 recomendaciones para que puedas desarrollar al máximo tus capacidades. La primera, conócete a ti mismo. En primer lugar, yo tengo que conocer cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades. Fortalecer las debilidades. Bueno, hay algo que yo de pronto no soy muy ágil, entonces voy a trabajar en eso para ser mejor. Lo que yo sé de mis capacidades y mis fortalezas, cada día hacerlas mejor, hacer de mí la mejor versión, no competir con el otro, competir conmigo mismo y querer hacer las cosas bien hechas, trae satisfacción y trae galardón. Segundo, descubre tu pasión. Bueno, entonces, la clave para trabajar con excelencia es trabajar con amor y con el corazón. Ponerle todas las ganas, ponerle todo el empeño. ¿Y qué es pasión? La pasión es la entrega total, la dedicación y el esmero. Es el primer paso hacia la realización. Aumenta tu fuerza de voluntad y hace posible lo imposible. La tercera recomendación, mírate al espejo, busca la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación es un proceso muy importante que te ayuda a crear conciencia de las conductas que tienes, pero que tú no ves. Hay áreas que no podemos ver de nosotros mismos y necesitamos la ayuda de otra persona que nos deje saber lo bueno, lo malo, lo feo que nosotros poseemos.
cómo es nuestro comportamiento. Es decir, si tenemos un comportamiento bueno, si impactamos a los demás, ok. Entonces es importante nosotros tener una retroalimentación. Cuarto, desarrolla tu creatividad. Bueno, es el proceso de presentar un problema en la mente con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo, entre otros. Entonces, y luego de organizar o inventar una idea o concepto, llevarlo a la práctica, ¿sí? Usted sabe que muchas veces el Señor lo inquieta a uno y usted hay veces ni duerme pensando en qué va a hacer, cómo lo puede desarrollar. Todas esas ideas son bienvenidas. Ponga todo eso en las manos del Señor. Como les decía, muchos hermanos ahorita en este tiempo han desarrollado muchas habilidades, han creado muchos emprendimientos y todo esto lo han puesto a los pies del Señor, han orado al Señor para que los dirija, para que el Señor abra puertas y tenga la plena seguridad que Dios esos proyectos los va a ayudar porque lo ponemos a Él como fundamento. Quinta, la última, es establecer metas. Nosotros siempre tenemos que tener una meta para poder obtener éxito. Tenemos que tener metas en todo nuestro diario vivir, no solamente en lo secular, en lo espiritual también tenemos que tener metas para poder avanzar, para poder crecer. Y las metas pueden ser a corto, largo o mediano plazo. Cada uno se fija una meta. Cuando David propuso en su corazón construirle templo, el Dios viviente, no le correspondió a él, pero él hizo toda la logística, organizó muchas cosas, dejó el proyecto muy adelante, lo ejecutó su hijo Salomón. Eso demoró mucho tiempo en llevarse a cabo, pero cuando se hizo ese proyecto fue algo majestuoso, algo impresionantemente hermoso. Y usted lo puede constatar en la palabra de Dios, donde habla de la construcción del templo. Todo lo que tuvieron en cuenta, cómo fue diseñado, cómo fue planeado tan minuciosamente y tan bonito, que solamente con leerlo usted se lo imagina y es algo esplendoroso. Como yo digo que nunca antes visto, y más en ese tiempo, ¿cuánto tiempo hace que pasó? Pero él tuvo esa meta, se proyectó y se llevó a cabo. No le tocó a él, pero le tocó a su hijo. Yo pienso que pues eso debe ser algo muy, muy placentero, uno saber que de pronto usted no lo vio ejecutado, pero se trabajó en ese proyecto para que se pudiera llevar a cabo. Y por último, quiero compartir con ustedes y dejarles un texto de la palabra de Dios que está en el Salmo capítulo 37, verso 5. Dice de la siguiente manera: pon tu camino en manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Estar ocupados es una belleza, hermanos, aprovechando bien el tiempo. De verdad que todos tenemos el mismo tiempo. Si usted lo aprovecha de la mejor manera, usted va a avanzar en todo. Y como les decía al principio, no solamente en lo secular, lo más importante es avanzar y ocuparnos de nuestra salvación. Que Dios les bendiga. Me siento muy feliz de haber compartido esta enseñanza con ustedes. Amén, gloria al Señor. El Señor la bendiga, hermana Yané, por esa enseñanza tan preciosa. Gracias al Señor, hermanos, porque este Dios que nosotros tenemos es maravilloso, nos invita a estar ocupados y no solo nos invita a estar ocupados, sino que muchas veces pone en nosotros esa idea, pone la idea con la cual Él nos va a bendecir para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos ponernos en acción. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Que el Señor la siga bendiciendo, hermana Yané. Gracias al Señor porque ha compartido esa palabra tan maravillosa que ha sido de mucha bendición.